Aquellos que prefieren hablar de una elección condicional o algún tipo de presciencia como razón de la elección enfrentan graves dificultades. Están obligados a suponer que las personas caídas son moralmente capaces de responder positivamente al Evangelio. Esa es una suposición semipelagiana, porque presupone que el pecado original debilita la voluntad, pero no la deja incapacitada moralmente para volverse hacia Dios. Acompáñanos en la clase de hoy donde estaremos hablando sobre la elección soberana de Dios, o conocida como elección incondicional, en el TULIP. Quiero que vayamos a Romanos 8, 29 y 30. Quiero que vayamos a Romanos 28, 29 y 30. Vamos a leerlo. De hecho, voy a compartirlo aquí. Voy a compartirlo aquí. Para que lo veamos todo aquí. Igual si usted tiene su Biblia, lo puede leer ahí en su Biblia, pero igual lo quiero compartir aquí. Porque les quiero señalar algunas cosas. Aquí, Romanos. Ok. Vamos a la pantalla acá. A Romanos 8, del 29 al 30. Aquí tenemos entonces. Voy a subrayar aquí. Esta es la porción que vamos a estar leyendo. Entonces tenemos allí, dice así la palabra del Señor. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Bien, ponga la atención aquí, a los que de antemano conoció, hay un conocimiento previo, dice que a eso los predestinó. Entonces hablamos la vez pasada de que la predestinación y la elección no significan lo mismo, pero sí van de la mano. Hay una estrecha relación porque ambas son cosas que tienen que ir de la mano, la elección y la predestinación. Se elige y se predestina. No solamente se elige y se queda allí, y tampoco se predestina sin elegir. Pero primero está el conocimiento y luego la elección y la predestinación. Entonces dice hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la predestinación, hacernos conforme, o sea, o hacernos a la forma, ya, aparecernos cada día más como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces acá expande lo que se va a conocer como la cadena de oro de la salvación. Acá añade los otros eslabones. Sería entonces a los que predestinó, tenemos primero a los que conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y como dije en la clase anterior, vemos que los verbos allí están en pasado, porque es una acción que Dios hizo con cada uno de sus elegidos desde la eternidad pasada, desde antes de la creación del mundo, ya como dice Efesios 1. Entonces, aquí vemos que hemos sido ya justificados, glorificados, aunque la glorificación propiamente dicha no se ha dado todavía, porque glorificado es cuando estemos en un cuerpo incorruptible. O sea, que no hemos sido glorificados totalmente, pero ya en el plan de redención ya el Señor nos ve glorificado. Por eso es que no podemos perder la salvación, porque Dios no nos ha visto glorificado para después decir que, no, de verdad Él no iba a ser glorificado. O sea, si Él nos vio glorificado ya, seremos glorificados. Y obviamente para ser glorificados tenemos que ser justificados y eh, cumplir con todos los requisitos mencionados aquí. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente porque nos va a dar luz sobre esto de la elección incondicional o la elección, mejor dicho, soberana de Dios, como la estamos viendo ahora. Entonces, claro, esto, nada más para mencionarlo, aquí dice Dios el que justifica, ¿quién es el que me condena? Dice Cristo Jesús el que murió y si aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros.
y vemos esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos separará del amor de Cristo. Ya, aquí, bueno, no vamos a leer toda la porción, pero no vamos a centrar en esta parte. Entonces aquí vemos lo que se conoce como la cadena dorada de la salvación. Seguimos acá compartiendo la diapositiva. Ok. Vemos entonces que antes que Dios pueda predestinar a alguien, Él primero debe tenerlo en mente. Eso es conocerlo. Eso es conocerlo. A los que conoció, a esos también predestinó. O sea, antes de que Dios eh, predestina a alguien, lo tiene que conocer. Y claro, aquí hay una versión de ese pasaje, cómo se interpreta en algunos círculos cristianos, es que Dios conocía que tú ibas a tener fe y como Él sabía que tú ibas a creer, entonces Él te escogió y te predestinó. El asunto que el conocimiento que habla allí eh, es un conocimiento de que Él te conoce. eh, digamos que podemos, yo la vez pasada también les mencioné que podemos cambiar de conocer, como que dice, a los que conoció, podemos decir también a los que amó, ¿ya? A los que amó. Entonces, además de que Dios, antes de predestinar a alguien, debe tenerlos en su mente como el objeto. Imagínense que no pensar en nadie. ¿Cómo va a elegir a alguien si no lo tiene en mente, si no lo tiene visto? Ahí lo conoció, pero no solamente los conoció de tenerlo en mente, sino que lo conoció y lo ha amado. Entonces a ese lo ha predestinado, lo ha elegido y lo ha predestinado. Así que eso debemos tenerlo en mente. Aquí tenemos la cadena entonces y el orden. Conocidos, el primer eslabón; predestinado, el segundo eslabón. Repito, aquí predestinado va compartiendo aquí detrásito, aquí va elegidos, o sea, conocidos, elegidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Y lo maravilloso aquí es todos los verbos en pasado. Bien, entonces avancemos. Ahora hablemos del llamado, porque ya hablamos ahora de la predestinación, eh, y de lo que es conocer. Pasemos a lo que es el llamado, porque ahora dice que a los que conoció, a esos eligió y predestinó, entonces a esos Él los llama. Ahora, ¿cómo los llama? ¿Cómo los llama? Hay que distinguir entre dos tipos de llamado que la misma Biblia nos enseña. No son inventos de hombres. La Biblia misma nos enseña. ¿Han escuchado el pasaje que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces uno dice: espérate, ok, dijiste que a los que escogió, a esos predestinó y a esos llamó. Entonces, ¿cómo es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y a los que escogió llamó? El asunto es que tenemos que distinguir entre dos tipos de llamado, que es el general y el llamado eficaz, o, eh, dicho de otra manera, el llamado interno y el llamado externo. El llamado externo y el llamado interno. Entonces, el llamado externo es el llamado que Dios hace a toda persona, a toda persona. El llamado interno es el que Dios hace a personas específicas, a personas específicas. Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y poderosa, o sea, un llamado directo a Abraham: ven. Se le apareció a Pablo, se le apareció a Pablo, y también lo llamó directamente. Me explico. Esos son lo que es el llamado eficaz. Dios llama directamente a personas, pero hay un llamado general, que es donde Dios llama entonces a todo mundo a arrepentirse y a venir a Él. Sin embargo, el llamado general implica, el llamado general o el llamado externo no garantiza nada. O sea, ese llamado no pertenece a la cadena de la salvación, porque ese llamado no tiene la eficacia que tiene el llamado interno. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos el llamado externo en la predicación del evangelio. Usted ve a una persona predicando, o usted le predica a alguien, y esa persona no, la predicación es el llamado, recordemos esto, ¿verdad? A usted predicar el evangelio, usted está llamando a la persona que venga a Cristo. ¿Por qué? Le está diciendo: ven, arrepiéntete, necesitas salvación, necesitas perdón de tus pecados, eres deudor, estás en deuda por, por, por el pacto de obras, estás en deuda porque no obedeciste el pacto de obras, y encima de eso naciste en pecado. Entonces estás nacido en pecado, estás prófugo
al romper el pacto de obras. Entonces tú llamas a la persona a arrepentirse y a que venga Cristo. El asunto entonces es que eso no siempre, y por lo general vemos mucho que es muy difícil que la persona entonces venga, siempre hay un problema con eso, porque el llamado general no garantiza nada. Pero hay personas entonces que uno les hace el llamado y vienen, el Espíritu Santo activa en esa persona ese llamado interno y la persona puede venir. ¿Ya? ¿Se acuerdan también el pasaje en Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Y después dice también que los que no lo siguen es que no son ovejas suyas. Entonces, es eso. O sea, Jesús decía, vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Es un llamado externo, un llamado general. Ahora, ¿todos fueron los que escucharon? ¿Todos fueron a Jesús? Sabemos que no. Sabemos que no. Pero los que fueron los que recibieron el llamado interno del Señor. Y eso tenemos nosotros que tenerlo bien claro. Bien. Y empezamos entonces a meternos un poquito más en los asuntos polémicos. Dios predestina a algunos para recibir un llamado divino que otros no reciben. O sea, porque el que predestinó a ese llamó, obviamente, si está predestinado va a responder al llamado. Ahora, el hombre no puede responder al llamado, y ahí es donde viene la polémica entre el calvinismo y el arminianismo. El hombre no puede responder al llamado por sí mismo. Necesita que el Espíritu Santo lo capacite para que él pueda responder a ese llamado. Entonces, el arminianismo dice obviamente que no, que el hombre sin el Espíritu Santo puede responder. Eh, no lo dicen literalmente porque saben que es peligroso decirlo así, pero eso es lo que indican en su postura, de que pueden responder por sí mismos al llamado de Dios. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que nadie, ya se acuerdan de lo que estudiamos en la clase pasada, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, nadie puede venir a mí si no si no se le es concedido por el Padre. Entonces, se necesita ese llamado interno, ese llamado eficaz para que la persona entonces venga, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, la predestinación implica eso. Está predestinado y esa persona va a recibir un llamado divino que va a ser eficaz y va a poder venir. Entonces, solo los que reciben ese llamado, no el general, sino el llamado eficaz, el llamado interno, solo esos entonces son justificados. Ahora, como esos son justificados, y sabemos que la justificación es por medio de la fe, es Dios mismo el que deposita la fe entonces, por el oír de ese llamado, el oír de la palabra de Dios, entonces deposita la fe en los corazones del que va a creer, del que ha sido escogido, del que ha sido predestinado. ¿Me explico? La fe, la justificación es por la fe. Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el llamado. Ella despierta en el que es elegido internamente, que puede escuchar y puede entonces creer. Y así entonces ser justificado. ¿Ya? Entonces, puesto que la justificación es por fe, se entiende que solo los predestinados tendrán esa fe. Ok, pasemos entonces a otro punto, vamos a Romanos 9, vamos a hablar ahora de la justicia de Dios y la elección. Y vamos a pasar a Romanos 9. Y quiero que nada más leamos voy a de nuevo a compartir acá. Igual para que cuando se vea luego este video puedan también seguir la lectura. Ajá, entonces pasemos ahora a Romanos 9. Romanos 9, aquí está. Voy a leer específicamente desde aquí. Desde el 14. Bueno, desde acá. Vamos a ver aquí. Vamos a leer desde el 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y está hablando de todo lo que se le dio al pueblo de Israel y que supuestamente eso debería ser una ventaja, pero no parecía que fuese así. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. ¿Ya? Cristo vino de ese pueblo.
Y de hecho ese pueblo fue escogido para que de allí viniera Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Una doxología ahí. Bien, dice el 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí está para los que andan dividiendo Israel y la iglesia. No todos los descendientes de Israel son Israel, pero ¿cómo así que no todos los descendientes de Israel son Israel? Dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, o sea que no son todos hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, aquí presten atención a esto, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, o sea, ese uno es nuestro padre Isaac, dice Pablo, y abre un paréntesis que esto se llama un comentario editorial, dice Pablo, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, presten atención a esto, cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno, ni malo, ni bueno, ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, no conforme a ellos, ni a lo que harían, sino conforme a su elección, permaneciera, no por las obras. O sea, la elección es por las obras que Dios iba a ver en ellos. No es que Dios vio y que, bueno, Jacob va a arrebatarse la primogenitura, Jacob va a luchar con un ángel, Jacob, no, 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 no. Simplemente el Señor eligió a Jacob y punto. Sin que Jacob, Dios viera en Jacob algo más adelante, alguna virtud, nada, o que el Señor hubiese visto que Saúl iba a rechazar o algo así, nada, no habían hecho, dice, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Y en la mente del Señor, que lo sabe todo, funciona así, no se tomó en cuenta lo que ellos iban a hacer para que el propósito conforme a su elección permaneciera. ¿Y cómo es la elección? No por las obras, sino por el que llama. No solamente allí, miren esto, se le dijo a ella, antes que nacieran, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Imagínense eso. Ninguno de los dos había hecho ni bueno ni malo. Nada, nada. O sea, no es una cosa, Dios no eligió a Jacob en base a la virtud de Jacob. Dios eligió a Jacob en base a su propósito. O sea, simplemente lo que el Señor había destinado para Jacob y lo que él dijo, esto va a ser, la promesa viene por aquí, esto va a ser así, así, porque el Señor en su soberanía lo propuso así en su decreto soberano, eh, simplemente sucede. No se toma en cuenta lo que iban a hacer. O sea, que ese pensamiento de que no, es que Dios te eligió porque él vio que tú ibas a tener fe. No, es que ibas a tener fe porque él te eligió. No es que tú tienes fe y él te eligió porque él vio esa fe anterior. No funciona de esa manera. Funciona es que él te elige y como él te elige, provoca la fe en ti. Ahora, bien, yo sé que tal vez alguno de ustedes aquí le haya impactado ya leer la frase esta de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y tal vez diga, oh, ese Dios sí es duro. Como que amó a uno y al otro lo aborreció. O sea, en nuestro lenguaje eso es horrible porque de acá tú dijiste que no había hecho ni malo ni bueno y ya tú lo aborreciste. Tal vez alguno pueda pensar eso, pues vamos a aclarar, no es el punto hoy, pero quiero aclararlo rapidito nada más. Y hay una anécdota, creo que era de Charles Spurgeon, creo, discúlpeme si me equivoco y la cita la digo mal en cuanto al autor, pero creo que una vez dice que una señora se le acercó y le dijo, de pastor, este pasaje mm, no, me trae mucho problema, no lo entiendo. Y, y, y dice que le dice Spurgeon, a mí también, este pasaje es muy difícil, dígame, ¿qué le causa problema?
Dice que no entiendo por qué aborreció a Esaú. Y dice que es por yo responde, no, en eso yo estoy claro. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob, ¿ya? Porque nosotros tenemos a pensar diferente, pero realmente los dos merecían, ¿me entiendes? Por decirlo así, ser aborrecidos, porque iban a nacer en pecados, o sea, nacieron en pecado. O sea, mucha gente se queda perturbada con esto de que aborreció a Esaú, pero no, pertúrbate por qué amó a Jacob. Más bien ese es el problema. ¿Por qué amó a Jacob? Porque nosotros merecemos la ira de Dios, no el amor. ¿Me explico? Entonces la gente se escandaliza con esto. Ahora, ¿qué significa? Esto es un hebraísmo. Recuerden que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Entonces esto es un hebraísmo. Lo que significa simplemente es, se lo voy a traducir como usted debe entenderlo hoy. Y le voy a mostrar otros pasajes de repente para que pueda ver lo que no es un invento mío. Eso se usa mucho. En la Biblia aparece mucho. Pero significa, aquí lo que dice, a Jacob amé más que a Esaú. ¿Ya? No quiere decir literalmente que Dios odia o que odió a Esaú, simplemente que a Jacob lo amó sobre Esaú. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, el que no aborrece a sus padres no puede seguirme? ¿Se acuerdan? Entonces aquí, esto, les digo, esto sería una contradicción porque decirlo de esta manera, dígame algo, el mandamiento que revela el carácter de Dios dice honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puedes aborrecer y al mismo tiempo honrar? A ver, analícenlo. El mandamiento que se menciona en el Nuevo Testamento y o sea, obviamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, la carta a Colosenses, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puede ser eso posible al mismo tiempo de que dice que el que no aborrece a su padre por mi causa no puede ser mi discípulo? Esto es incongruente. Lo que está diciendo es que si tomas a tus padres más que a mí, no puedes seguirme. Hay otra parte que dice que no aborrece su propia vida, dice que la perderá. No es que la aborrece, entonces la ganará. O sea, hermano, imagínense esto. Imagínense que yo aborrezca mi vida, pues. Entonces, si yo aborrezco mi vida, yo me entrego a los vicios, me entrego a la borrachera, porque mi vida la aborrezco. Pero espérate, entonces no puede ser salvo así, porque los borrachos no entrarán al reino de Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Todos estos pasajes que nosotros vamos a ver en la Biblia van a decir es que yo tengo que tener a Dios en primer lugar. O sea, si el que no aborrece su vida no puede ser mi discípulo. O sea, el que no ama menos su vida que a mí, no puede ser mi discípulo. O sea, yo tengo que ser el top, ¿ya? O sea, en ese sentido, y eso para nosotros es escandaloso. Para los escritores y los lectores del primer siglo no era escandaloso, era totalmente, ok, ya entendí. O sea, no sé si me entienden. No leamos esto con los lentes del siglo XXI y en idioma español. Tenemos que remontarnos al primer siglo, a lo que es una expresión de un hebraísmo y entender lo que ellos entendieron, ¿ya? Y vemos eso allí. También, inclusive, ¿se acuerdan el pasaje? Imagínense, déjame buscar aquí este pasaje, déjame buscarlo aquí rapidito. En Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús trata también, y vamos a usar ahí la lógica. Dice aquí, aquí dice, miren esto, a ver, dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Noten eso, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, noten esto, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Ahora, si yo me voy a la lógica de este pasaje, yo tengo que, usando la lógica, yo tengo que ver que si eso, él está tomando una analogía. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo lo aplico a la vida, lo tengo que aplicar en este sentido. Si yo tengo dos jefes, hay uno al que yo voy a tenerle más devoción. Y no quiere decir que al otro lo odie. O sea, esa no es la única opción que me da. Pero siempre, si yo trabajo, es más, no sé si de repente, a ver cómo me explico.
Se lo pongo inclusive de esta manera. De repente usted, digamos que, bueno, es que iba a poner el mismo ejemplo de que tiene dos jefes. Siempre va a haber un jefe que tú dices, no, pero este me paga mejor, este valora más mi tiempo, entonces yo con él trabajo mejor. No, no, hay ocasiones que a veces uno hace trabajo para dos personas diferentes. Por ejemplo, yo como músico, a veces he tocado para diferentes personas y yo digo, y a veces en una noche me chocaba que tenía que tocar para dos eventos diferentes, pero yo me preocupaba por llevar el mejor instrumento a un lado y el otro instrumento de menos calidad al otro, porque yo quería quedarle bien a este porque me trataba mejor, me pagaba mejor, o sea, no sé si me explico, la analogía que Jesús está usando aquí es una cosa que nosotros vemos en la vida diaria. En la vida diaria nosotros lo vemos, y te lo pongo inclusive hasta en el momento de que te ponen dos platos de comida que son, que son platos que a ti te gustan, y te dicen, bueno, escoge uno de los dos. Tú dices, bueno, yo escojo este porque este me gusta más, pero el otro también te gusta porque te presentaron dos platos de comida que te gustan, solo que vas a escoger uno. Y eso sería, amas a uno y aborreciste el otro plato, pero no quiere decir que no te guste el otro, simplemente preferiste uno sobre el otro. Eso es lo que Jesús quiere transmitir allí. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de que Jacob amé y a Esaú aborrecí, no debemos leer eso como algo wow, de lo que los ateos se agarran para decir que Dios anda odiando a la gente de gratis, sin que hayan hecho nada malo y nada bueno. Simplemente escogió a Jacob sobre Esaú, porque lo amó más que a Esaú. Eso es lo que debemos entender allí. Bien, volviendo entonces, volviendo entonces acá al tema. En el, en el versículo, Pablo explica entonces los propósitos de Dios, que esos propósitos son son la base de sus elecciones. O sea, Dios establece un propósito y en pro de ese propósito, entonces Él lleva a cabo sus elecciones. En el versículo, en el versículo 14, hay una objeción que Pablo, siempre que la leo, me gusta mucho porque es como que, digo, no voy a decir como algunos dicen, de que es Pablo respondiendo a un arminiano, pero sí quiero decir que, por ejemplo, es como si Pablo le respondiera a muchos hoy. Vamos a volver al pasaje de Romanos 9. Entonces dice, ¿qué diremos entonces cuando escogió a uno sobre otro? Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, de ningún modo. Esta expresión de ningún modo es como, así como una expresión fuerte. No es un de ningún modo pasivo, es de ningún modo. ¿Me entiendes? Es como, ¿qué estás hablando? No se te ocurra pensar eso. Esa es la expresión. Entonces, mira lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, Dios dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios no le dé misericordia a nadie, hermano. Aquí lo dice. Y Dios no le dé compasión a nadie. Entonces dice después, así que no depende del que quiere ni del que corre. Ahora usted dirá, no depende del que quiere. Y si uno quiere, entonces Dios lo rechaza. No, acuérdense que en esta misma carta, en el capítulo 3 dice que nadie quiere. Ya, tengamos eso en claro. O sea, no leamos aquí de que ahí no depende del que quiere. O sea, que hay alguien que quiere y Dios lo rechaza. No, no. Es que ya Pablo en la misma carta, en el capítulo 3 dijo, nadie quiere. ¿Ya? Así que dice que no depende del que quiere ni del que corre, porque nadie quiere, sino del que Dios tiene misericordia. El que Dios tiene misericordia tampoco quiere, pero Dios hace que quiera. Ya, entonces, ahora sí, volvamos entonces a la diapositiva. Ok, en el verso 14, él pregunta y responde a la objeción anticipada, que hay injusticia en Dios de ningún modo. En el verso 15, que ya también lo leímos, Pablo escribe que Dios tendrá misericordia del que él tenga misericordia. La objeción a la que Pablo se anticipa es algo que los calvinistas escuchan constantemente. Cada rato vamos a escuchar eso de que entonces Dios eligió a uno y al otro los condenó, pero es que Dios es injusto porque ¿por qué elige a unos y a otros no? Y van a escuchar esa tanda de argumentos emocionales y también, como yo lo he llamado muchas veces, argumentos hipócritas,
haciendo que se preocupan de la humanidad y no ayudan al prójimo que ven y no le tienden la mano, entonces pues, andan preocupados por la salvación de los demás, solamente en rebeldía para oponerse a Dios y estar manifestando su carne que se revela siempre contra lo espiritual. Entonces, eh, vamos a pasar acá. En el caso narrado, en el caso de los hermanos Jacob y Esaú, vemos que Dios no le debía gracia a ninguno, o sea, Dios no le debía gracia a ninguno, tampoco le debía misericordia, eso no era algo que él estaba obligado a hacer ni con Jacob ni con Esaú, pero él quiso hacerlo, Dios en su soberanía quiso hacerlo con Jacob. Dice, ni si no hubiese cogido a ninguno de los dos, no habría violado ningún precepto de justicia. Imagínense. Dios tiene el poder, y esto préstenle mucha atención, Dios tiene el poder y la autoridad de otorgar su gracia, bueno, me salté la de Dios tiene el poder y la autoridad de otorgar su gracia salvadora a toda la humanidad. Dios lo puede hacer, porque Dios es poderoso, soberano, omnipotente, y si Él dice, bueno, quiero salvar a toda la humanidad, la salvo. Y punto. Eh, pero también Dios tiene el poder, la autoridad, y además de eso tiene el derecho para ejecutar su recta justicia y no salvar a nadie. O sea, y ahí es donde tenemos que partir cuando nosotros nos topamos con estos pasajes. Si hay injusticia en Dios, vamos a hablar de hay injusticia en Dios. Ok, vámonos al inicio. Dios crea a un hombre y a una mujer, Adán y Eva. Hay injusticia en Dios. Tenga esa pregunta en su mente. Le dice lo que debe hacer Adán y Eva. Le dice que deben subyugar la tierra, reproducirse, llenar la tierra, expandirse, cuidarla, labrarla. Pero solo una cosa no deben hacer. Ahí estaba todo bien. Ahora el hombre decidió traicionar a Dios y rebelarse contra Dios. Yo quiero que usted tenga eso claro desde allí. Hay injusticia en Dios. Dios dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y como hemos visto, el hombre no murió de una vez, porque Dios mostró su gracia desde allí. Y aunque murió espiritualmente, ya lo vimos también en la clase de los pactos, la obligación era que tenían que morir también carnalmente, inmediatamente, comiendo del fruto, él dándole muerte física y espiritual a Adán y a Eva. Mas mostró desde allí, desde Génesis 3, vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios. Cuando pensemos en si hay injusticia en Dios, lo que primero tenemos que pensar es, ¿merecemos nosotros ser salvos? ¿O nosotros realmente merecemos condenación? O sea, nosotros fallamos a Dios y de allí nosotros venimos naciendo en pecado. Y usted es pecador y es responsable por los pecados que usted comete. Ahora, dentro de eso, entonces Dios dice, yo quiero tener misericordia de algunos. Y para eso quiero llevarlos a la siguiente diapositiva. En el mundo entonces hay dos tipos de personas en el sentido de la salvación. Y son estos, los que son salvos son los beneficiarios de su soberana gracia y misericordia. Y los que no son salvos no son víctimas, escuchen, los que no son salvos no son víctimas de su crueldad o injusticia. Más bien son los receptores de su justicia. Aquí está este óvalo que puse aquí, es digamos el mundo dividido en dos grupos. Pero todos son pecadores. Ojo, aquí no hay santos así de que no, que es que este sí merece y el otro no merece. Noten esto, aquí todos son pecadores, todos. Todos son pecadores, ninguno reúne mérito, ninguno tiene mérito para salvación, ninguno es virtuoso, ninguno es una persona que pueda acceder al cielo por sí mismo. Escuchen eso, todos son pecadores. Pero dentro de ese grupo de pecadores, que es toda la masa de la humanidad, cuando vimos la clase del pecado original, hablamos de lo que San Agustín llamaba masa peccati, que es la masa de pecado, la humanidad toda como pecadores. Entonces tenemos allí que dentro de esos pecadores hay dos grupos, los que reciben gracia, que son los salvos, y los que reciben justicia, que son los no salvos. Yendo más allá ahora, pasamos al siguiente. Vemos algo aquí. Los salvos
reciben misericordia, que es un atributo de Dios. Los no salvos, digamos los condenados, reciben justicia. Noten eso. Pablo dice, ¿qué dirán pues? Que hay injusticia en Dios, y dice de ninguna manera. Claro, porque no hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque todos nacemos condenados. Todos nacemos condenados. Desde que nosotros traicionamos en nuestros padres Adán y Eva, traicionamos a Dios en el huerto del Edén. De ahí todos hemos nacido en condenación. Ahora, ya yo hablé de eso, de que, que porque yo tengo que pagar el pecado de Adán, y tú lo hubieras hecho igual. Tú lo hubieras hecho igual. También hubieras comido el fruto prohibido. Así que esa objeción es una objeción bien tonta que mucha gente se plantea y quieren ser más puro que Adán y Eva, y cuando en verdad es una pura hipocresía infundada por el mismo diablo. Entonces, los salvos reciben misericordia, los no salvos reciben justicia, pero nadie recibe injusticia, nadie, miren, los salvos misericordia, los no salvos justicia. Miren que no dice los salvos injusticia y los no salvos justicia, no. Realmente lo que dice es que los salvos reciben misericordia y los no salvos justicia. Noten esto. La misericordia es no justicia. ¿Ya? La misericordia no justicia. ¿Por qué? Porque esos salvos no hicieron nada para ganar la misericordia. No sé si me explico. O sea, si a esos salvos le aplican, si a esos salvos le hubiesen aplicado la justicia, son condenados también. O sea, que simplemente lo que hace Dios es aplicar a ellos es no justicia. Y al aplicar no justicia, entonces aplica dos formas en que se puede dar, hay dos formas en que se puede dar la no justicia, que es injusticia y la otra es misericordia. Aquí abajo está, no justicia tenemos que es misericordia, pero no justicia también es injusticia. Dios no aplica injusticia, Dios aplica misericordia a los salvos, pero nadie recibe injusticia. ¿Y por qué no puede aplicar injusticia? Porque injusticia es violación a la justicia. Y eso va en contra del carácter de Dios, porque Dios no se corrompe. Entonces Dios no puede violar las reglas que Él mismo establece y que son de acuerdo y de hecho son originadas en su carácter perfecto y santo. Entonces, la no justicia se divide en dos grupos, que es misericordia y, injusticia, pero la injusticia es mala. Y la misericordia es buena, porque la misericordia no lleva pecaminosidad. La injusticia sí, porque es la violación a la justicia. Pero la misericordia simplemente es pasar por alto, pero aquí obviamente también pasa algo. Dios no puede hacerse de la vista gorda y no pasó nada. Alguien va a recibir la justicia que merecían. Esos que reciben misericordia, su justicia que debían recibir, la va a recibir ahora el Hijo amado de Dios. ¿Ya? Y claro, eso vamos a verlo más adelante. Por eso es que simplemente los no salvos, sus pecados no fueron pagados en la cruz, hermanos. Y eso vamos a verlo más adelante. Por eso es que no debemos decir que Dios murió por todos. Porque si Dios murió por todos, entonces los pecados de todos son pagados, entonces todos son salvos. Dios murió por sus elegidos y esos son salvos porque a eso se les aplicó la justicia de Cristo. Y el castigo de ellos fue pagado en Cristo. Entonces, no hay injusticia por ningún lado en Dios. Más bien, entonces, hay misericordia. ¿Quién está rayando ahí? A ver. Están poniendo ganchitos ahí. Bueno, entonces, vemos eso. Los no salvos reciben misericordia. Los salvos reciben misericordia, los no salvos reciben justicia. Nadie recibe injusticia. Entonces dice, nadie es tratado con injusticia, nadie puede acusar de que hay injusticia en Dios, por eso Pablo dice de ninguna manera puede decir eso. Es el derecho divino de Dios de ejecutar clemencia cuando y sobre quien lo desee. Si Dios escoge dar gracia a algunos y a otros no, no hay violación de la justicia. Simplemente un grupo recibe gracia y el otro recibe justicia. La salvación está basada sobre el libre albedrío, pero el libre albedrío de un Dios soberano, no del hombre. En la salvación el hombre no tiene libre albedrío, ya eso también lo hablamos. Pero Dios sí tiene libre albedrío. Y en su libre voluntad, bajo el beneplácito de su voluntad y su buen propósito, entonces Él decide a quién salvar
y a quien no, teniendo misericordia de quien quiera tener misericordia y teniendo compasión de quien quiera tener compasión. Bien, y ya para ir finalizando, entonces hay una doble predestinación, porque si hablamos que Dios elige a unos y eso salva, entonces los no salvos, mucha gente puede pensar que entonces los no salvos son escogidos entonces para no salvación. Y eso también quiero aclararlo aquí. Hay un problema ahí con eso, hay una doble predestinación, pero hay una diferencia en esa doble predestinación entre el calvinismo y el hipercalvinismo, eh, que es muy clave y quiero mostrárselas rápidamente. Miren esto. El calvinismo ortodoxo, aquí tenemos predestinación de los elegidos, es P, y la del reprobado es PR, predestinación del reprobado. Entonces aquí hablamos de positivo y negativo en cuanto a la obra de Dios. En el calvinismo ortodoxo dice que la predestinación de los elegidos es porque Dios obra en ellos la fe. Acá en el hipercalvinismo dice lo mismo, que Dios obra en ellos la fe. Y esa fe hace que entonces sea el llamado eficaz. Eh, la predestinación del reprobado dice que es negativo en el calvinismo ortodoxo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no provoca la incredulidad en él, en el reprobado. Simplemente lo pasa por alto. Teniendo en cuenta el pecado original, todos merecemos condenación. Él elige a algunos y a los que no eligen, él no los manda al infierno en el sentido de que, bueno, ahora esto elegí para salvarlo y a estos los voy a elegir para condenación. No, simplemente a esos que no eligió, los pasa por alto. Quiero que vean eso bien. O sea, todos merecemos condenación, todos. A los que elige, les aplica la gracia y la misericordia. Y los otros simplemente van a recibir lo que ya estaba destinado desde el principio, lo que ya ellos mismos habían buscado. Dios no los eligió a ellos para perdición, simplemente los pasa por alto y no los elige, pero a otros sí los elige. Sin embargo, en el hipercalvinismo, hay que tener cuidado, que hay muchos hipercalvinistas por allí, es que entonces también la predestinación del reprobo es positiva. O sea, mira lo que dice el hipercalvinismo. Dice que así como Dios obra la fe en el elegido, así también obra la incredulidad en el reprobado. Eso basándose en pasajes como que endurecer el corazón del faraón. Entonces ahí dicen, viste, Dios endurece el corazón de algunos para que vayan a la condenación. No voy a entrar en ese pasaje, yo creo que alguna vez lo expliqué aquí también, qué significaba endurecer el corazón del faraón. Y vemos allí que primero decía que el faraón había endurecido su corazón. Y bueno, no voy a entrar en eso, pero no es como la gente lo ve. Pero hay unos que agarran ese texto y lo que dicen es, viste, Dios obra la incredulidad en algunos. O sea, que hay gente que quiere creer y Dios dice, bueno, no, tú no vas a creer porque no vas a creer y no te lo permito y te pongo incredulidad porque quiero condenarte. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, el hipercalvinismo dice que la predestinación del reprobado es positiva, o sea, que Dios también actúa allí. Sin embargo, el calvinismo ortodoxo dice que es negativo. Dios simplemente lo pasa por alto. Cuando dice aquí que la predestinación del elegido y la predestinación del reprobo son asimétricas, es que quiere decir que no funciona en el plan de Dios de la misma forma. Acá dice que sí son simétricos porque Dios actúa tanto para la fe como para la incredulidad de la misma manera, en la misma intención e intensidad. La ultimidad de la predestinación de los elegidos y la ultimidad de la predestinación de los reprobados son iguales. Acá dice que, son desiguales. Y en el hipercalvinismo dice que son iguales. En resumen, tenemos que entender que entonces en el calvinismo ortodoxo la doble predestinación lo que dice es que Dios pasa por encima del reprobado. O sea, simplemente no lo toma en cuenta. Y en el hipercalvinismo dice que Dios obra la incredulidad en el corazón del reprobado. Cierro entonces, cerramos hoy con esta frase que Sproul cuenta de un profesor, un profesor y presidente de un seminario presbiteriano que supuestamente debe abrazar esta doctrina y la debe tener clara y es parte fundamental de su credo. Dice que respondió una pregunta sobre la predestinación diciendo lo siguiente: no creo en la predestinación porque no creo que Dios arrastre a las personas pateando y gritando en contra de su voluntad hacia su reino, mientras que le niega la entrada a aquellos que sí quieren entrar. Mucha gente cree que hay gente que Dios arrastra y la va a elegir y esas personas no quieren ir,
no quieren ser cristianos y Dios lo va a arrastrar en contra de su voluntad. Y no, yo no quiero ser cristiano, Señor, porque me escogiste. Y que hay gente que dice, Señor, yo quiero servirte. Y Dios dice, no, no te escojo porque no me da la gana. Eso es lo que entendía este director, presidente presbiteriano, imagínense, de un seminario. A veces, como comento siempre con Yader, esto a mí me sorprende porque nos hace ver la falibilidad del hombre siempre. Wow, es una cosa tremenda. Hombres eminentes, inteligentes, y una cosa tan sencilla como esa no les entra en la cabeza, y que la escritura lo muestra claramente. Dios, cuando elige y hace el llamado eficaz, la persona gustosamente va en pos de Cristo. Pero cuando no hay llamado eficaz, nadie quiere, todos van a huir de Cristo. O sea, no hay gente por ahí que quiere buscar de Dios y Dios lo rechaza, eso no pasa. Ni tampoco hay gente que no quiere buscar de Dios y Dios lo trae a la fuerza y cuando son cristianos dicen, yo no sé ni qué hago en esta iglesia, si yo odio a Dios. Eso no pasa, hermano. Eso no pasa. ¿Me explico? Yo no me paro el domingo a predicar ahí en la roca y digo, estoy predicando aquí en contra de mi voluntad, porque Dios me puso a predicar aquí, pero yo no quiero predicarle a ustedes porque yo odio a Dios y lo odio a ustedes, pero les tengo que predicar. Eso es una tontería, hermano. Y tampoco hay personas afuera ya en el estacionamiento del banco diciendo, ay, yo quiero subir a ese culto, pero el Señor me ha rechazado, yo quiero ir, pero el Señor me rechaza y dice que yo no soy elegido. Tampoco eso, hermano. Eso es una tontería, una gran tontería. La gran verdad es que nadie quiere, y la Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 3, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. O sea, nadie, cuando dicen ni siquiera uno, es ni uno en el mundo entero. Para que el hombre quiera a Dios, Dios tiene que tiene que cambiar su voluntad y sus deseos para que entonces él desee a Dios. Y cuando Dios pone eso, esa persona viene gustosamente a Cristo y automáticamente rechaza lo que tenía antes. Es cuando la persona tú le dices, oye, tú no vas tú no te drogas. No, porque eso yo no lo necesito, eso no me gusta. No es porque la iglesia me lo prohíbe, es que eso no me gusta. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado tus deseos. Es cuando tú le dices a la persona, hey, llega a mi casa, quiero que compartamos la Biblia, y la persona dice, hey, eso me gusta. Es porque Dios ha cambiado tus deseos. Es porque te dicen, hey, llega a mi casa, vamos a pegar una borrachera. Y tú dices, no, pues una borrachera, estás loco. No es que la iglesia te lo prohíbe, es porque tú ahora tienes nuevos deseos. Sabes que no es emborracharte de licor, no embriaguéis con vino, antes de ser lleno del Espíritu, como dice Efesios. Ya no te apasiona la borrachera, ahora te apasiona llenarte de la Biblia, llenarte del Espíritu. ¿Ya? Es como cuando de repente hombres que en el mundo, lo chévere y más en el colegio, y yo lo viví también, los pretty andan como un montón de mujeres, porque eso era pretty, y tú te hacías más hombre y más hard, y los demás te admiraban y te decían macho alfa. Pero cuando Cristo está en ti y cambia tus deseos y hace ese llamado eficaz y te dicen, hey, pero nada más tienes una guía, es que no necesito más, no necesito más, porque ya mi deseo es servir a Dios, no porque la iglesia me dice que yo no voy a tener una mujer, no, es porque dice que Él cambió mi deseo y ahora yo solo quiero tener una mujer. Entonces, esa es la diferencia, no es que Dios anda rechazando gente que quiere y anda trayendo gente a la fuerza que aunque eso sí, en cierta forma nadie quiere, así que tiene que traerlos a la fuerza. Pero cuando los trae, simplemente Él cambia su disposición y ya, obligado en la iglesia no están. Entonces, tenemos mucho cuidado con estos pensamientos. Entonces, para finalizar esta letra y pasar a la siguiente clase, a la tercera letra del tulip, esta es la doctrina del calvinismo, los 5 puntos de la doctrina calvinista y que es parte fundamental de la teología reformada. Es entender que Dios hace una elección soberana y elige a los que va a salvar. Ahora, cierro entonces de esta manera. Muchos se preguntan, ¿y cómo yo sé que he sido elegido? Porque ahí entonces el enemigo es buenísimo, le voy a decir, ahí es un monstruo poniendo de una vez la gente que, y yo mejor no voy a la iglesia porque tal vez yo no soy elegido. Ya no voy a leer la Biblia más porque yo no soy elegido. ¿Quién sabe si yo soy elegido?
Bueno, la actitud que tú tomes ante esta gran verdad va a demostrar tu elección o reprobación. Si tú dices, bueno, yo no voy más a la iglesia porque yo tal vez no soy elegido, estás demostrando tu reprobación. Si tú dices ante esta verdad, tú dices, hey, qué bueno que yo soy elegido, entonces estás demostrando tu elección. Tampoco permitan que nadie le diga si eres elegido o no. No, esta persona no fue elegida. No, fulano no es elegido. Ninguno de nosotros es Dios para saber quién es elegido y quién no es elegido. Solamente Dios sabe quién es elegido, a quién Él ha elegido soberanamente y a quién ha pasado por alto soberanamente. Si tú sientes esa duda y el enemigo pone en ti, no, tal vez tú no seas ni elegida, estás perdiendo el tiempo, no sé, no eres elegido y estás perdiendo el tiempo. Tú decides, en este caso, tú decides, si escuchas esa voz y esa voz te identifica en el sentido de que, bueno, dale, sigue así, salte, apártate de Dios porque no eres elegida, con eso está mostrando tu reprobación. Pero esta doctrina de la elección, le digo en mi caso a mí me da una alegría enorme. ¿Sabe por qué? Porque digo, wow, he sido elegido. He sido elegido. Yo no sé usted qué piensa, pero yo digo, yo he sido elegido. O sea, esto a mí no me causa problema de que, y si no he sido elegido, y si no, yo, yo soy elegido. Yo soy elegido. No, y si Jonathan no es elegido, ese no es mi problema. Yo soy elegido. A Jonathan le predico, a Jonathan le hablo. Allá él con Dios y su relación. Asazo, eso no es mi problema. Yo soy elegido. Y me tengo que gozar porque soy elegido. Y se lo digo, hermano, porque yo he enseñado esta doctrina de la elección y la predestinación ya varias veces. Yo vengo enseñando a diferentes personas como hace 4 años. Y, y en el momento hay una alegría enorme cuando descubren esta verdad bíblica. Y a los meses lo que encuentro es tristeza, preguntándose si son elegidos o no son elegidos. Si ir a la iglesia porque son elegidos o si no deben ir porque no son elegidos. Y se los comparto porque tal vez a usted le va a pasar en un momento eso, o le ha pasado, o le está pasando. ¿Ya? Entonces, si te preguntas, ay, tal vez yo no sea elegido, así que no voy más a la iglesia. El hecho de que te preguntes eso, Dios está diciendo, te he elegido, porque el que no ama a Dios y no ha recibido el llamado eficaz, ni siquiera tiene la interrogante de si es elegido o no es elegido. Y yo una vez le dije a alguien, pregúntale a un ateo si a él le preocupa si es elegido o no. El ateo le va a decir, me importa un pepino si soy elegido o no, si yo no creo ni en Dios, ¿cómo voy a creer que me eligió? ¿Me explico? Pero si tú estás preguntándote eso es porque ya Dios está inquietándote. Esta doctrina es motivo de felicidad, no es motivo de trauma. O sea, trauma me da ir a la iglesia y no saber si soy salvo o no. Porque me dicen, no, si mañana pecas, perdiste tu salvación. Y si mañana te arrepientes, después recibes tu salvación de nuevo. Y si el día siguiente no pecaste, perdiste tu salvación. Y si de nuevo te arrepentiste, de nuevo la ganaste. Y si el otro domingo pecaste, la perdiste y la ganaste y estás en la... Y cuando me morí, no sé si al final me morí en un momento donde la perdí o la gané. ¿Me entiendes? Voy en un carro, me choco, ¡prá! Ya la vi. Imagínate, Pablo, y si estará arrepentido. Y si no se arrepintió, se fue al infierno. O sea, dígame si eso no es de terror. Cuando tú dices, no, esa persona, sea como sea, en el momento que murió, si es elegido, va para el cielo. No hay tu tía. Si murió sin un pecado, sin confesar, va al cielo, porque no es por obras, es por gracia. Ahora, eso no quiere decir vivir en libertinaje y soy elegido, porque entonces demuestra que no eres elegido, porque entonces no ha sido elegido, sino que sigue siendo igual del mundo. Se supone que si has sido elegido, es elegido para ser glorificado. Y eso es una separación del pecado. Entonces, quiero que usted tenga eso en su mente. En su mente, cuando usted venga, porque le aseguro que le va a llegar un momento, escuche que se lo digo hoy, y después me dirán ustedes si es cierto o no. Pero le aseguro que le vendrán ese pensamiento le vendrá en un momento. Y si no soy elegido, y si yo estoy engañado, y si al final no estoy elegido y me quedo, y si al final no soy salvo, recuérdate que tú no habías hecho ni bien ni mal para que la elección del Señor conforme a su propósito permaneciere. Si tú amas a Dios, si te deleitas en las cosas del Señor, si amas su palabra, si quieres ser más como Él, si quieres imitarlo, si quieres vivir una vida para Él, si quieres ser un adorador, eres un elegido.
y aún así vas a pecar, pero la elección permanecerá. Eso es consuelo. Contrario a lo que enseñan los arminianos, que es terror. Nunca sabes si estás salvo o no. Pero nosotros sabemos que si somos elegidos, somos salvos sí o sí, porque no depende de nosotros, sino del propósito de Dios. Y Él sí es infalible. Nosotros no, pero Él sí. Así que damos gracias al Señor por